Hola chicos, esta es la clase del 7 de mayo y vamos a ver algunos problemas que se nos pueden presentar con las ecuaciones de la recta que hemos visto hasta este momento. Mirad, vamos a ver en primer lugar cómo podemos hallar la ecuación de una recta si nos dan dos puntos de ella. Suponed que nos dan dos puntos de la recta, px sub 1 y sub 1 y qx sub 2 y sub 2. Y nos dicen hallar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Pueden decirnos simplemente que hallemos la ecuación y entonces nos valdría cualquiera de las ecuaciones que hemos visto, o puede ser que nos pidan una concreta. O bien nos pidan la vectorial, o nos pidan la continua, o nos pidan la cartesiana, etc. Pues bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Vamos a hallar el vector director de la recta. Ese vector director de la recta va a ser PQ, porque fijaros que al pasar la recta por los puntos P y Q, su vector director tendrá como origen P y como extremo Q. Y ese será, como ya os he dicho, el vector director de la recta, que ya sabéis que se halla haciendo x sub 2 menos x sub 1 como primera componente y sub 2 menos y sub 1 como segunda componente. Y segundo paso, con el vector director y uno de los puntos, cualquiera de ellos, ¿vale?, hallaremos la ecuación que deseemos. Fijaros que podemos coger o bien este punto o bien este otro, el que queramos. Vamos a ver un ejemplo. Suponed que nos dicen, halla la ecuación continua de la recta que pasa por estos dos puntos P y Q, con sus coordenadas correspondientes. Pues bien, en primer lugar vamos a hallar el vector director. Menos 2 menos 1 de primera componente del vector director, menos 4 menos 3 de segunda componente. Por tanto tenemos menos 3 menos 7. Y ese es el vector director de la recta. Una observación. Podríamos haber calculado QP. Hubiera sido exactamente lo mismo. También hubiera sido un vector director de la recta. Podríamos haber hallado QP, que sería vector director de la recta también. Luego, tomamos P. Nota, podríamos haber tomado Q. Hubiera dado lo mismo, nos hubiera dado también la ecuación de la recta. Y aplicamos la ecuación continua de la recta. ¿Por qué aplicamos la continua? Porque en este caso es muy sencillo de hacer. Mirad, x menos x sub 1, hemos cogido p, y menos y sub 1, en este caso 3, y menos 3, menos 7, que son las componentes del vector director. ¿De acuerdo? Bien, pues ese es un caso, un problema que se os puede presentar de cálculo de ecuación de recta. Vamos a ver ahora cómo hallar, otro problema interesante, cómo hallar la ecuación de una recta que vamos a llamar R, que es paralela a otra recta que llamamos S y pasa por el punto P. Mirad, es esto. Aquí tenemos una recta R cuya ecuación queremos hallar y resulta que es paralela a esta S que es conocida y además sabemos que esta R pasa por un punto concreto. ¿Vale? Pues entonces, fijaros, es muy fácil de ver que el vector director de esta recta que queremos hallar va a ser el vector director de esta otra recta porque son paralelas, ¿vale? Bueno, pues entonces, si R es paralela a S, es decir, este símbolo que veis aquí, estas dos rayitas, significa que la recta R es paralela a S. Entonces, de eso se deduce que el vector director de R, que lo denoto como U sub R, va a ser igual al vector director de S, que lo denoto como U sub S. Vamos a ver. Hallar la ecuación de la recta que es paralela a esta, que veis aquí, y que pasa por P2 menos 1. Bien, fijaros, a ver, ¿qué tipo de ecuación es esta? Esta es la ecuación explícita de la recta. Fijaros que aquí tenemos explícita, la E y esta explícita, esta es la pendiente y esta es la ordenada en el origen. Bien, pues sabemos, conocemos esta recta y queremos hallar una paralela a ella que pase por el punto 2 menos 1. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Pues muy sencillo.
Fijaros, haremos esto. Como nos dan una explícita, podemos calcular a partir de la pendiente que conocemos de la explícita su vector director. ¿Y cómo la hallamos? Fijaros que es 3, 4 la pendiente. A ver, acordaros, lo pongo aquí otra vez. La recta era igual a 3 cuartos, esta es la pendiente, 3 cuartos. Por tanto, siendo la pendiente 3 cuartos, el vector director será 4, será su primera componente, y 3 será su segunda componente. Fijaros, aquí lo tenéis. Mirad, 3 segunda componente, 4 primera componente. Y ese es el vector U. ¿De acuerdo? Vector U. Bueno, pues si ya sabemos el vector director de la recta, y como sabemos que pasa por 2 menos 1, pues aplicamos la fórmula de la ecuación continua y tenemos x menos 2 partido 4, primera componente del vector director, es igual a y menos 1, que va a ser y más 1, partido la segunda componente del vector director. Ya tenemos la continua. Podrían habernos pedido la ecuación punto pendiente, por ejemplo. Aquí en este caso no nos han dicho nada, pero imaginaos que os dicen hallar la ecuación punto pendiente de la ecuación paralela de la recta paralela a la que hemos visto. Pues bien, como sabemos el punto por el que pasa, y menos 1, ¿vale?, es igual a 3 cuartos, que lo sabemos directamente de la ecuación explícita, la pendiente, x menos 2, y ahí la tenemos. Vamos a ver ahora un concepto muy interesante, antes de pasar adelante, que es el de vector perpendicular a otro. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver qué es esto de vector perpendicular a otro. Hojita, para que lo veáis bien. A ver, mirad, antes de enseñaros lo que es, vamos a reflexionar un poquitín en perpendicularidad de vectores. Pues mirad, si tenéis un vector aquí, por ejemplo este, un vector perpendicular a él, si es libre, pues es este, ¿vale? O también es este de aquí, ¿vale? O también es este de aquí, ¿vale? Todos estos vectores son vectores libres perpendiculares a él. ¿Qué es lo que, qué caracteriza a cada uno de estos vectores con respecto a este? Pues mirad que si los pusiéramos de tal manera que formaran un ángulo, por ejemplo este lo desplazáramos aquí, pues ese ángulo sería recto. Lo mismo pasaría si desplazáramos este aquí, ¿vale? El ángulo formado con este otro vector sería recto. No es necesario que tenga la misma dimensión. Bueno, pues eso es vector perpendicular a otro y se denota así. U perpendicular, se pone este signo, a V. Vector perpendicular a otro. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un pequeño dibujo que nos va a ayudar a obtener cosas muy interesantes. Mirad, suponed que tenemos aquí este vector U, ¿vale? Este que veis aquí, que forma un ángulo alfa con el eje de abscisas. Bien, entonces sabéis que la tangente de este alfa va a ser igual a A partido por B, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora un vector que sea perpendicular a él y lo vamos a situar de esta manera. Fijaros que este alfa será este alfa de aquí, ¿de acuerdo? Y este beta que veis aquí será 90 menos alfa. Fijaros que todo esto forma un ángulo recto, es decir, estos dos ejes estos dos semiejes de coordenadas forman un ángulo recto. Por tanto, beta es 90 menos alfa. Por tanto, la tangente de beta ya sabéis que es esto partido por esto, ¿de acuerdo? Pues la tangente de beta es la menos tangente de 90 menos alfa. Fijaros que hemos quedado que beta es 90 menos alfa. Pero ¿qué signo tiene la tangente en segundo cuadrante negativo? Por eso pongo un signo menos aquí. Es decir, que hemos quedado que la tangente de beta es la menos tangente de 90 menos alfa. ¿De acuerdo? Beta es 90 menos alfa, ya sabéis. Pues fijaros, la tangente de un ángulo complementario de alfa, ¿qué es? Pues la cotangente de alfa.
Entonces, en lugar de poner tangente de 90 menos alfa, ponemos cotangente de alfa, con el signo menos que seguimos conservando. Esto no lo hemos tocado. Y ahora fijaros, ¿qué es la cotangente? Es la inversa de la tangente. El signo menos lo seguimos conservando. Pero sabéis que la tangente de beta es 1 partido tangente de alfa, y hemos quedado que la tangente de alfa es a partido por b. Pues menos 1 partido a partido por b, que al final se nos queda menos b partido por a. Es decir, que la tangente de este ángulo es menos b partido por a. Y acordaos que la tangente de este ángulo alfa era a partido por b. Como veis, la fracción tiene intercambiados numerador y denominador, y ha cambiado también el signo de la fracción. Si aquí la fracción era positiva, aquí va a ser negativa, con numerador y denominador intercambiados. Eso nos va a ayudar ahora a definir las componentes del vector perpendicular. Pues mirad, fijaros qué sencillo. Por tanto, vamos a tener esto. Vamos a tener que el vector u es b partido por a, ¿vale? Es el que hemos visto en primer cuadrante. Y v menos a partido por b. Es decir, que menos v también será igual a y menos b. Es decir, que estos dos vectores que veis aquí, v y menos v, son vectores perpendiculares a u. Es decir, u es perpendicular a v y u también es perpendicular a menos v. Voy a volver al dibujo anterior para que lo acabéis de ver. Bien. Aquí tenemos el vector v y el vector menos v, ambos perpendiculares al vector u. Y las componentes son las siguientes. Y vuelvo a esta hoja para que veáis las componentes de v y de menos v. Pues la componente de v es menos a b, son las componentes, y las componentes de menos v son a menos b. En resumen, dado un vector BA, este mismo, ¿vale? Aquí tenemos b y aquí tenemos a, un vector BA. Perdón, esto es a. Dado un vector BA, así que veis aquí, con pendiente, la pendiente de esta recta sería a partido por b. Pues dado ese vector, existen dos vectores perpendiculares a él. Uno es menos ab y el otro es a menos b. Uno es menos ab y a menos b. Es decir, que ¿qué tenéis que hacer para obtener el vector perpendicular a otro? Pues ya sabéis que podéis hacer lo siguiente: intercambiar las componentes y cambiar de signo a una de ellas. Fijaros, aquí hemos intercambiado, en los dos casos hemos intercambiado las componentes. Donde teníamos BA tenemos A y B, y A y B, y luego cambiamos de signo a una de ellas. Aquí hemos cambiado de signo a esta y aquí hemos cambiado de signo a esta otra. En ambos casos tenemos vectores perpendiculares a este BA, a este que tiene componentes BA. Observación: los vectores obtenidos de multiplicar los perpendiculares por números reales también son perpendiculares a BA. Por ejemplo, imaginaos que tenemos B menos 2, 5. Pues bien, fijaros que IV es un vector perpendicular a él. Fijaros que lo he obtenido con la técnica que os acabo de decir. He intercambiado las componentes y he cambiado de signo a una de ellas, en este caso a menos 5. Pues bien, si multiplico este v por 2, me va a dar menos 10, menos 4. Pues ese vector también es perpendicular a u. Menos 2, 5 es perpendicular a menos 5, menos 2, y menos 2, 5 también es perpendicular a menos 10, menos 4. Y eso es todo.